Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Latinos en Michigan TV. Mi nombre es Patricia Nava y bueno, en el tip de la semana tenemos un tema que va ligado muy al anterior. Hablamos de por qué necesitamos un coach en cambio de hábitos y hoy quiero que entendamos un poquito más acerca de qué son los hábitos. Entonces vamos a entender un poquito más acerca de eso en el tema de hoy. Bueno, pues ¿qué son los hábitos? Los hábitos es el 40% de las acciones que realizamos todos los días. Es decir, casi maneja una parte muy importante, casi la mitad de todo lo que hacemos todos los días. Es decir, es algo que hacemos repetidamente y constantemente. Es ese grupo, ese set de emociones, pensamientos, comportamientos que realizamos todos los días de manera inconsciente. Sí, de manera inconsciente. ¿Por qué? Nuestro cerebro trabaja, hay una parte consciente y una parte inconsciente. La parte consciente de nuestro cerebro es la que dicta las acciones, es la voluntad que nosotros tenemos para llevar a cabo un cambio, una nueva experiencia. Entonces, si hablamos de que el 95% de ese subconsciente y 40% son hábitos, estamos hablando de una cantidad muy importante, un porcentaje muy importante de que nuestras acciones son de manera automática. Entonces, es por eso que a veces es tan difícil hacer el cambio de hábitos. Entonces, vamos a entender qué es un hábito. Pues un hábito es esa conexión neuronal, realmente es una conexión neuronal que se forma en nuestro cerebro. ¿Qué pasa? Cuando nosotros comenzamos a hacer las cosas de repetida manera, se van creando esas redes neuronales que se quedan ya instaladas y bajan de ese 5% que teníamos arriba, bajan al 95% y se queda instalado. Es decir, ya no tengo que pensar en eso que tengo que hacer. Si yo me propongo algo y lo hago repetidamente, va a quedar grabada en mi subconsciente. Es como cuando agarras un celular y luego te dicen, y tú pones la clave rapidísimo de tu celular, tú sabes cuál es tu clave, pero cuando alguien te pide tu clave y te le das tu celular y dices, ¿cuál es tu clave? Te quedas pensando, ¿cuál es mi clave? No sabes cuál es tu clave. ¿Por qué? Porque tu cuerpo ya está programado, ya lo trae, ya lo puede mover sin poderlo, sin siquiera pensarlo porque ya está instalado, ¿no? Lo mismo sucede con muchísimas cosas. Si tú decides, por ejemplo, dices, a partir de mañana voy a tomar un vaso con agua todos los días. Y entonces un vaso con agua podría sonar algo muy sencillo, pero claro, cuando tú te lo tomas un día y decides, ese es el 5% del consciente, decides tomártelo de nuevo, lo vuelves a tomar y lo vuelves a tomar y lo repites y lo repites. Después de un tiempo, realmente ya no es algo que pienses, realmente es algo automático, como cuando en la mañana prendes la cafetera para hacerte un café, así de la misma manera vas a agarrar el vaso con agua y te lo vas a tomar. O sea, que todo el cambio de hábitos y esas redes neuronales que creamos son realmente acciones de voluntad propia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues lo único aquí, la receta es que realmente tomemos esas decisiones que nos van a llevar a lograr un cambio de hábitos. Entonces, los hábitos pueden ser malos, los hábitos pueden ser buenos. Tenemos a lo mejor hábitos de, no sé, mordernos las uñas, hábitos de, a lo mejor de tomar mucho, hábitos de fumar, hábitos de ser explosivo, reactivo, hábitos a lo mejor de tratar mal a las personas. O sea, podemos también tener malos hábitos, claro que sí. ¿Y cómo rompemos esos malos hábitos? Como hemos pasado tantas veces por el mismo camino, un camino aprendido, un camino del subconsciente, que es el que hablábamos al principio, es algo muy familiar y sin pensarlo tendemos a reaccionar de esa manera. Ya no es algo que estamos pensando conscientemente y es algo que llega simplemente a mi boca, a mi pensamiento, a la acción. Entonces, por eso es tan importante esta parte de la que vamos a hablar sobre los hábitos.
esa parte de la conciencia. La parte de la conciencia en el que yo me doy cuenta de que algo tengo que cambiar o algo quiero cambiar, algo necesito cambiar. Es esa parte en donde te das cuenta por muchísimas razones. A la gente le llega de diferente manera, ¿no? Te puede llegar ese pensamiento cuando a lo mejor perdiste la salud, a lo mejor hay una situación difícil y realmente o sabes que por herencia tal vez tengas la disposición de tener alguna enfermedad degenerativa o diabetes o ese tipo de enfermedades que son genéticamente ahí ya instaladas en nuestros genes, ¿no? Están ya ahí. Sin embargo, no es una sentencia. Esa es la buena noticia, que con nuestros hábitos podemos detonar o realmente podemos desactivar esa parte. Esa es la maravillosa noticia, que no tenemos una condena, no tenemos un diagnóstico. Realmente podemos y debemos. No porque mi abuelita tuvo diabetes, significa que mi mamá la va a tener o que yo la voy a tener. Ciertamente estamos en la predisposición genética, sí, pero no significa que yo seré diabética. ¿Por qué? Porque a lo mejor los hábitos de mi abuelita no eran tan sanos, ¿no? Y por eso fue que le dio. A lo mejor los hábitos de mi mamá, que no tiene diabetes, eran otros muy distintos. Y hoy yo, como adulto, puedo tener la responsabilidad y debo de tomar la responsabilidad de mi salud. Cada acción que tomo durante el día definitivamente va a afectar directamente en nuestra calidad de vida. Entonces, si cada acción que hago es todo, desde cómo me levanto, desde qué voy a hacer, cómo voy a agradecer mi día, cómo me voy a sentir cuando salga para mi trabajo o para convivir con mi marido, mis hijos, mi esposa. Y entonces es la actitud con la que yo comienzo el día lo que va a definir mi calidad de vida. Fíjense bien, qué importante. Realmente los hábitos no solamente se tratan acerca de qué como, o qué no como, o qué tomo, o si dejo de tomar algo. Simplemente los hábitos son absolutamente todas las actividades, pensamientos y emociones que vivimos todos los días. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que más me preguntan es, Pati, ¿cómo puedo bajar de peso? ¿Cómo puedo comer mejor? ¿Cómo logro ese hábito? Y es que lo primero que yo siempre comento para hacer esta metodología, que es muy personal, que en un coaching one and one, un coaching personalizado de un coach con ustedes y que van directamente de la mano, es encontrar cuál es la raíz. ¿Cuál es la raíz de ese cambio? ¿Qué es lo que tenemos en mente? ¿Por qué lo quiero cambiar? ¿Es algo que me va a dar una calidad de vida? ¿Es algo que necesito hacer? ¿Es algo que quiero hacer? ¿Es algo que me mandó a hacer el doctor? ¿Qué es? Independientemente de lo que yo quiera hacer, primero tengo que pensar el por qué lo estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo. Y lo más importante de esta parte es pensar, entonces, si lo quiero hacer a un corto plazo o a un largo plazo. Ahí realmente es cuando entra el resultado que yo voy a tener. Recuerden que cuando queremos soluciones rápidas, ya quiero bajar 10 kilos, ya quiero tener músculos aquí muy fuertes, o quiero verme muy delgada o muy delgado. Y realmente no estamos viendo por qué. Estamos hablando de solo de estética, estamos hablando de salud, pueden ser las dos. Sin embargo, entonces lo quiero ahorita, en 2 meses, en 3 meses, o quiero ser una persona saludable, o quiero ser una persona delgada el resto de mi vida y que me pueda yo mover y que pueda tener flexibilidad y que pueda hacer muchas cosas y que pueda hacer deporte con mis nietos. Y es esa parte, es justo en ese momento donde ya no está entrando el corto plazo, ya está entrando el largo plazo. ¿Qué pasa cuando tenemos un proyecto a largo plazo? Primero, si no le ponemos acción, se va a quedar en un proyecto. Entonces, cuando nosotros realmente pensamos en un proyecto a largo plazo que sea duradero, que realmente sea sustentable, tenemos que pensar en todas las posibilidades y todos los cambios que voy a ir haciendo. Entonces, por eso es muy, muy importante. Esto les recomiendo muchísimo, muchísimo. Es que solo tomen uno a la vez. Algo muy pequeño, algo muy sencillo, algo que pienso que voy a poder hacer sin ningún problema. Así podemos ir escalando definitivamente algo más
definitivamente podemos llegar un poco más arriba, empezando desde muy abajo. El problema es que cuando abandonamos nuestras metas es porque nos las hemos puesto muy altas. ¿Les ha pasado? Yo también lo he experimentado, ¿no? En carne propia. Muchas veces me he puesto metas muy altas. ¿Y qué pasa cuando no llego a esa meta en cierto tiempo? Entonces me decepciono, entonces digo, ya no sirve, esto no es para mí, y regreso a lo mismo. O sea, no tuve tiempo suficiente para trazar ese camino por el cual tengo que pasar varias veces para que realmente quede marcado, para que realmente quede grabado en mi subconsciente. Entonces, lo importante aquí es cuántas veces voy a pasar por aquí, ¿no? Se dice que muchas personas hablan acerca de los 21 días para formar un hábito. Y bueno, para muchas personas a lo mejor es así. A lo mejor en 21 días efectivamente se forma esa red neuronal de la que estamos hablando y se queda el hábito. Y eso puede ser algo posible, claro que sí se puede. ¿Por qué? Porque si lo puedes hacer 21 días, lo puedes hacer 40 o lo puedes hacer un año. Todo depende de la intención que tuviste al principio de esa meta. Un hábito no es una meta, un hábito es un camino. Definitivamente es el camino que tú quieres para ti, que tú quieres para tu vida. Entonces, por eso es tan importante que pensemos para qué lo quiero, por qué lo quiero y realmente no tener ninguna prisa. La prisa de lograr algo es muchas veces la receta del desastre. Es muchas veces la receta de regresar a lo mismo. ¿Por qué? Porque mi meta era corta, porque mi meta era pequeña, porque mi meta era temporal. ¿Sí? No es la boda a la que voy a ir, no es el vestido que quiero que me quede, no es el pantalón, no es la estética, es la salud. Cuando tenemos este cambio, cuando rompemos ese paradigma de que la salud es estar delgado, es verme como el youtuber o es el verme como la revista, entonces podemos decepcionarnos. Si yo pienso entonces en la belleza y en la salud como una persona vital, llena de energía, llena de ganas, llena de planes, que realmente pienso y quiero subirme a la montaña y quiero tener la habilidad, y quiero tener la movilidad de poder hacerlo sin quedarme atorada en la montaña. Realmente quiero hacer todo este tipo de cosas y cuando yo sea un adulto mayor de la tercera edad, sea una persona que puede ser capaz de valerse por sí mismo, que me puedo abrochar los zapatos de mis tenis, que puedo salir a caminar, que puedo correr, que puedo nadar, que puedo hacer todas estas cosas que hago a mis 40, a mis 50, a mis 60, a mis 30. Esa es la finalidad. Tu cuerpo se acostumbra a lo que tú lo acostumbres. Entonces, es muy importante esa parte de pensar, entonces, ¿qué quiero? ¿Cuáles son mis logros? Y siempre celebrar esa parte. No nos preocupemos tanto, porque miren, un hábito lleva tiempo. Esa red neuronal, como les decía, que tenemos que pasar varias veces, lleva tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo logro algo, yo logro 2 días, 3 días, 4 días haciéndolo, vamos a celebrarlo, pero celebrarlo en el interior de pensar, yo puedo hacerlo, si lo puedo hacer una vez, lo puedo hacer 2 veces, lo puedo hacer 3 veces, lo puedo seguir haciendo. Y eso es un logro. Y si al día quinto o al día sexto no lo pudiste hacer, algo surgió, te sentías mal, no lo pudiste hacer, tampoco nos debemos de realmente sentir mal o sentir culpables por no haber llevado a cabo algo que ya vamos tan bien, ¿no? Muchas veces bueno, ya lo dejé, ya no voy a seguir. Y no es el caso. Aquí lo importante es que si no lo hice el quinto día o el sexto día, regreso el séptimo día con todas las ganas. Y si mi meta era caminar 10 minutos, le aumento 2, 3 minutos más. Y eso es todo, realmente eso es todo. Dices, Pati, 10 o 15 minutos me va a cambiar la vida. Bueno, pues esos 10 o 15 minutos es mejor que nada, ¿cierto? Es mejor que quedarme en el sillón, es quedarme estático en una silla o no hacer nada. Entonces, realmente esos logros que son pequeños son los más importantes. Esos logros son las redes neuronales de las que estamos hablando. Esos pequeños logros son mi motivación y mi motor para poder seguir haciendo todavía más por mí y para mí.
Así que bueno, amigos, aquí de Latinos en Michigan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Recuerden que cada semana estamos los miércoles a las 8 de la noche transmitiendo desde los estudios de Latinos en Michigan TV. Yo me despido, mi nombre es Patricia Nava y nos vemos la próxima semana. Gracias.